Indicador estadístico. Bueno, muchas veces a uno tiene una pregunta o le hace una pregunta a uno, que es ¿cómo funciona tu empresa en términos de seguridad? Y yo siempre he dicho que uno puede demostrar cómo funciona la empresa de uno en muchos aspectos de seguridad en base a números, en base a indicadores. Como yo siempre he dicho, los números no mienten, pero sí se puede mentir con los números. Porque hay que entender esto, porque yo puedo mostrar ciertos indicadores de gestión, que lo vamos a trabajar en la clase subsiguiente, pero también tengo que tener indicadores que por ley yo estoy obligado a calcular, obligado de una forma u otra a tenerlos considerados. Ahora, ¿qué cuerpo legal me obliga a eso? En primera instancia, el decreto 40. ¿Ya? Eso tenemos bien claro. Ahora, nunca olvidar que el decreto 40 es el reglamento de prevención de riesgos y es el reglamento que va a establecer una serie de actividades y componentes que me define la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, SM744, y que mediante este decreto yo puedo llevar a la práctica. O sea, la ley me va a dar la idea, lo que hay que hacer, y el decreto, en el fondo, cómo tengo que yo hacerlo. Ahora, hay que entender algo, la ley está y vamos a tener varios decretos que nos van a ayudar a que esta ley se lleve a la práctica. ¿Ya? Eso es importante, que los decretos nos establecen y nos definen mecanismos que nosotros tenemos que aplicar y también nos dice qué es lo que tenemos que hacer. O sea, una cosa es que un decreto te diga, haz esto, y otra cosa es que el decreto te diga, tú tienes que hacer estas actividades para poder hacer un proceso, o estas tareas para esta actividad. ¿Ya? Hay que entender eso. Ahora, más adelante vamos a ver cómo funcionamos con aquello. Ahora, el decreto 40 tiene varias cosas bien importantes en sí. Uno, el reglamento interno, el famoso RIOCH, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Otro, el reglamento de higiene y seguridad. O sea, hay diferencia entre ellos. El de orden, que nos va a decir a nosotros, nos va a marcar horarios de entrada, horarios de salida, qué hacer, por ejemplo, para poder solicitar vacaciones, permiso administrativo, permiso 5C de sueldo, y también lo que tenga relación con los pre y postnatal, ¿ya? Y la parte de seguridad, higiene y seguridad, aborda temáticas de higiene y seguridad, ya netamente de lo que es prevención de riesgo en la práctica, ¿ya? Y te da ciertas como obligaciones que tú tienes que hacer. Ahora, los reglamentos internos son libros de vida o libros o normas que te establecen tu vida diaria en la empresa. Y tienen que tener una aplicación para todos por igual, independiente del cargo. Ahora, el decreto 40, aparte de nombrarte el reglamento interno, el artículo 21, que es la famosa obligación de informar los riesgos laborales, el artículo 22, que es el mantener en perfecto estado de funcionamiento de los equipos y herramientas, también habla de que nosotros tenemos que calcular ciertos elementos. Y para eso está el título 4 de la estadística de accidentes. O sea, cuando yo veo lo que es frecuencia y lo que es gravedad, yo lo calculo y lo hago por ese artículo en específico. No tiene doble lectura. Ahora, como ese artículo y ese decreto me lo mandatan, yo tengo que hacerlo. ¿Ya? Razón, motivo, puede venir, por ejemplo, Seremía de Salud y me puede decir o preguntar, ¿me muestras por favor tu estadística de accidentes? Ah, o sea, yo tengo que tener una hojita, un archivo Excel con toda la recopilación de los accidentes, o sea, cuántos tuvimos, qué tipo de parte del cuerpo afectó, cuáles fueron los días perdidos, días cargos. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien, pero bien claro. Por lo tanto, yo estoy obligado a tener esa información sistematizada. Ahora, ¿qué me ayuda a mí para eso? Netamente Excel. ¿Ya? Eso me va a dar muchas facilidades para aquello. Ahora, ¿qué vamos a considerar nosotros en este sentido los accidentes del trabajo? Ojo, accidente del trabajo. Una enfermedad común que arroja licencia no va a afectar esto. Un accidente de trayecto se considera un accidente, pero no un accidente que va a afectar tu estadística. Entendiendo que un accidente de trayecto no está en la potestad del empleador poder dar la protección adecuada para aquello, exceptuando que tengamos algún convenio o un sistema de transporte propio de personal. Que ahí ya tenemos una cosa un poco distinta, un poco diferente. Ahora, frecuencia en la práctica, perdón, frecuencia en la práctica hace referencia a esto. ¿A qué cosa? Al número de lesionados, ¿ya? Y vamos a tener las horas hombre trabajadas o expuestas a riesgo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tengo yo por 1 millón de horas hombre.
y en gravedad me va a aparecer lo mismo. ¿Ya? O sea que vamos a tener un punto en común en ambas fórmulas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre frecuencia y gravedad? Y esto es pregunta de prueba, valga la redundancia, es cada cuánto lo calculamos. La frecuencia se va a calcular mensual y gravedad se va a calcular semestral. ¿Ya? Ahora, otra pregunta tipo prueba. ¿En frecuencia afectan, por ejemplo, los días perdidos por una licencia médica de origen laboral? No, no van a afectar bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Pero los días perdidos sí me afectan para el indicador o para la tasa de gravedad. ¿Ya? O sea, ¿cuál es lo importante de esto? Que frecuencia directamente me da todo lo relacionado con los días o con los números, perdón, de lesionados. Y gravedad, como su nombre lo indica, eso sí va a tomar la gravedad del accidente. Y la gravedad del accidente, ¿cómo lo va a tomar con los días perdidos que tú tienes asociado a aquello? O sea, por ejemplo, una licencia de 30 días o quizás un accidente que tiene acumulado 3 4 licencias. Recuerden que las licencias son por un periodo de 30 días y después vienen renovaciones. ¿Ya? Y también lo referente a los días cargo. Por eso es importante siempre establecer las similitudes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta? Es el número de trabajadores que tenemos nosotros trabajando en nuestras dependencias por un mes y en esa función poder calcular el total de horas hombre expuestas a riesgo. O sea, un trabajador cuando coloca un pie en la empresa, desde la hora de entrada hasta la hora de salida, se va a considerar que todo ese tiempo él estuvo expuesto a riesgo. Ahora, ¿a qué tipo de riesgo en sí? Eso va a depender directamente del tipo de trabajo o labor que está realizando la persona. O sea, no todos los riesgos son iguales, no todos los trabajos son iguales. Por lo tanto, trabajos distintos implican riesgos distintos. Y trabajos no críticos implican riesgos, sí. Trabajos críticos implican riesgos, sí. Pero la diferencia va a estar entre ellos en la consecuencia. Por lo tanto, vamos a controlarlos todos por igual, pero el que tenga menor consecuencia tiene menos controles y el que tenga más consecuencias tiene más controles. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que entender también por criterio. Ahora, en la práctica, estos indicadores me van a dar muchas nociones. ¿En qué sentido? Si yo tengo una tasa de frecuencia alta, ¿qué implica? Que tengo una cantidad importante de lesionados. Ahora, sáquese del concepto que un accidente me puede originar un lesionado. Si, por ejemplo, tengo una faena minera y dentro de la faena ocurre un accidente que se traslada de un punto a otro, pero en el trabajo en sí, y ese accidente me originó 3 lesionados, ok, 3 lesionados tengo. O sea, un accidente me puede originar más de uno o varios lesionados, para tomarlo siempre en cuenta, porque esas son preguntas capciosas que uno hace. ¿Ya? O sea, en ese aspecto, la tasa de frecuencia me hace referencia a aquello. ¿Ya? No hay que tomarlo como en consideración otra cosa, no, es esto. Ahora, lo importante, chiquillos, es que esto yo lo puedo sacar por cálculo y esto también lo puedo sacar por cálculo. Siempre las horas hombre trabajado expuesto a riesgo, yo siempre recomiendo, chiquillas, de que, caballeros, lo recomiendo de la siguiente forma, que lo calculemos nosotros, pero también corroboremos con la información que tenga recursos humanos. Y recursos humanos siempre tiene esto bien al dedillo, porque ellos tienen que también hacer los descuentos producto si un trabajador se ausenta al trabajo, ya, o presentó alguna licencia médica, y recuerden que las licencias médicas, por ejemplo, por una enfermedad común, no la paga el empleador, la paga netamente la caja de compensación respectiva, ya, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, nunca olvidar el concepto de horas hombres trabajadas. Ahora, entre más horas hombre trabajadas yo tenga y menos tengo acá, esto va a ser más pequeño. Ahora recuerden, si tengo 0 lesionados, 0 por algo va a ser 0. Y 0 dividido por algo es 0. O sea, si tengo 0 lesionados, o no tuve accidentes que implicaron lesionados, automáticamente mi tasa de frecuencia va a ser 0. ¿Ya? Y eso también es pregunta para la prueba. Ahora, chiquillos, ¿cómo están ustedes con matemáticas? Perdón la pregunta indiscreta. Mal. Pucha, no les gustan los números, chiquillos. Más o menos. Primera vez que me responden tanto.
Perdón, chiquilla, pero es que es impresionante. Siempre me responde uno o dos. Y ahora... Ya. ¿Qué materias están viendo, chiquillos, en matemática? ¿Saben qué materia están viendo en matemáticas, chicos? Porcentaje, porcentaje, ¿ya? Ecuación y porcentaje. ¿Vieron fracciones? ¿Sí? ¿Y las entendieron? Ya, ya. Entonces, ¿para qué? Para no tener que... Igual le hemos hecho una repasada al martes. Ya, igual vamos a revisar un poquito fracciones. Ya me interesa eso que lo veamos, chiquillos. No es mala onda, pero me interesa que entendamos fracciones porque lo que son las fracciones para nosotros, la regla de tres simple, que eso viene asociado a los porcentajes, y lo que son multiplicaciones son lo que nosotros utilizamos mucho, pero mucho, ¿ya? Por si acaso. Así que vamos a revisar fracciones el día, el día martes. Ahora, los porcentajes, por ejemplo, a nosotros, ¿cuándo nos van a servir? Cuando tenemos que estimar el porcentaje, por ejemplo, para poder medir algún agente de interés higiénico. O sea, por ejemplo, si tengo una jornada de 9 horas y yo tengo que medir el 80%, el 80% de 9 horas son 7,2 horas. ¿Ya? Entonces ahí uno también va teniendo perdón, 90%, son 7,2 horas de 80%. ¿Ya? Entonces, eso es el punto, chiquillas. No, pues está bien, pues. Tengo 9 horas, el 80% es 72. Sí, pues está bien. Ahora, eso es importante tomarlo en cuenta, chiquillas. Por eso es que a uno les pasa matemáticas, porque hay ciertos elementos que vamos a utilizar, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. Entonces, el día martes vamos a empezar con un poquito de fracciones, pero netamente aplicado a esto, nada del otro mundo, ¿ya? Para que empecemos a entender cómo... ¿Por qué quiero explicarles eso? Porque vamos a empezar a ver de una forma u otra cómo puedo hacer que estos indicadores sean más bajos, o qué tenemos que hacer para que sean más bajos, ¿ya? Y eso tiene implicancias. O sea, uno, por ejemplo, como experto en prevención, siempre te van a hacer una pregunta. Cada cierto tiempo uno va haciendo el recálculo de la cotización adicional diferenciada. Y eso, a ti te preguntan, ¿cuánto es lo máximo de accidentes que yo puedo tener, por ejemplo, en un año? O la cantidad máxima de DPT que yo puedo tener en un año para que mi indicador no suba. Por eso es importante que esto lo manejemos, ¿ya? Ahora, frecuencia hace referencia a los lesionados, ¿ya? Y esa es la diferencia principal con gravedad, que gravedad hace referencia a los días perdidos, producto de un accidente del trabajo más los días cargo. Y recordar siempre que un accidente no necesariamente me va a generar un solo lesionado, ¿ya? Para también poder tomarlo en cuenta. ¿Ya? Es que lo que pasa, Javier, es que eso va a depender caso a caso. Me explico. Si tú tienes una empresa con 10 trabajadores, ¿va a tener la misma cantidad de horas hombre que una empresa, por ejemplo, con 1000 trabajadores? No. ¿Ya? Es como lo que estábamos viendo en la mañana. No hay como una receta de cocina, pero sí hay metodologías que te pueden ayudar a responder a aquello, Javier. ¿Ya? Para poder tomarlo también de esa perspectiva. O sea, como decimos nosotros, como yo lo vi mucho en la U, no de nada, Javier, hay que analizar caso a caso. ¿Ya? O sea, esto hay que a veces detenerse un poquito, empezar a observar lo que tenemos y ver cómo nosotros podemos trabajar estos elementos, pero caso a caso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se los digo así? Porque hay un tema con ustedes, y que a mí también me pasó en una época, que ustedes se mecanizan. Cuando estoy en matemática, hay algo que ustedes no entienden, y por qué ustedes piensan que todo se hace de la misma manera. Y no, hay que ver caso a caso. ¿Ya? Se los digo con buena chiquilla. Yo también hago clases de matemáticas de vez en cuando. Y también hago clases de eso, así que por eso les digo, no es de pesado. Ahora, la gravedad, chiquillo, hace referencia al número de días de ausencia del trabajo de los lesionados, ¿ya? Ahora, esto hay que entenderlo. Quizá un accidente va a originar un lesionado. Y ese lesionado, producto de la consecuencia que tuvo, puede tener, por ejemplo, un mes de licencia, 15 días, 21 días. Lo que en el fondo el médico tratante le otorga al trabajador. ¿Ya? Eso tenemos que tener bien claro. Nosotros no podemos definir eso, pero sí un facultativo o un médico. ¿Ya? Ahora, los días cargo, ¿cuándo vamos a empezar a tener los días cargo? Cuando tenemos
un trabajador que tiene una incapacidad permanente, o en español, un trabajador pierde una parte de su cuerpo, o pierde la vida, ¿ya? O sea, ¿un accidente fatal se considera un lesionado? Sí, por lo tanto, un accidente fatal entra en la estadística. ¿Y un accidente fatal se considera en esto como día de cargo? Sí, se considera un día de cargo. Aunque la persona muera, ya murió por un accidente del trabajo. Y eso origina días cargo, para tomarlo en cuenta. Bueno, el día cargo, ¿qué hace? Referencia a los días imputados por incapacidad permanente, parcial o total por causa de accidente del trabajo. Y por supuesto, el número de días que deben imputarse dependerá en cada caso de la gravedad de las lesiones. Otra vez, ¿cuántos días cargo vamos a tener? No depende de nosotros. No se preocupe, Javier, se entiende eso perfectamente. Ahora, los días cargo, esto es una tabla que yo no la invento, es una tabla que se utiliza a nivel mundial. O sea que en un país, si una persona pierde, por ejemplo, la mano, va a equivaler a 3.000 días cargo. Pero en cambio, si una persona fallece, 6.000 días cargo. O sea, el día cargo hay que entenderlo como un día que se te carga de manera extra, producto de que tuviste un accidente con una consecuencia grave o fatal. Ahora, un año tiene 365 días. 10 años son 3.650. O sea que 6.000 días equivale a que una empresa presente un trabajador presente una licencia de algo de casi 15 años, más de 15, como 16 años de licencia continua. Y eso en la práctica es bien complejo, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que hacer todo lo posible en temas de prevención de riesgo. ¿Para qué? Para tratar de que si tenemos un accidente no tengamos días cargo o no nos recarguen con días extras producto de la lesión que el trabajador sufrió, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza a darse cuenta de esto y de esto, hay un tema en relación con esto, que muchas empresas no denuncian los accidentes del trabajo y tampoco le dan las prestaciones al trabajador. Sí, Javiera, se acumula, ¿ya? Pero esto lo vamos a trabajar con siniestralidad, porque con siniestralidad van a quedar ustedes claritos de por qué hay que hacer esto de esta manera. Ahora, volviendo un poco a lo anterior, cuando ocurre un accidente del trabajo, en primera instancia, la estadística a nosotros no nos importa. Después hay que calcularlo, eso sí. Pero en primera instancia, ¿qué tenemos que ver nosotros? Darle al trabajador o prestarle la asistencia médica oportuna. La ley de accidente de trabajo en enfermedades profesionales, ¿qué nos dice a nosotros con respecto a aquello? Que si un trabajador sufre accidente, el empleador debe facilitar el acceso a atención de salud. Tan simple y sencillo como aquello. Lo debe hacer. Y lo otro es que todo accidente del trabajo tiene que también denunciarse. ¿Y yo cómo lo denuncio? Con un documento muy sencillo, que es la famosa DIAT y la famosa DIEP. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que necesito que veamos un poco más de materia. O sea, la DIAT y la DIEP, chicos, lo tenemos que trabajar técnicamente en esta unidad. ¿Ya? Pero lo vamos a trabajar más adelante, porque a mí me interesa que veamos más contenido, tengamos más conceptos y ustedes así la pueden entender. No hay problema, Javiera. Después nomás que pueda ver el video. Ahora, aquí estamos. Ya. Necesito que veamos un poco más de contenido para poder trabajar la DIAT y la DIEP, ¿ya? Así que eso vamos a dejarlo un poco más adelante, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, la DIAT yo la utilizo cuando un trabajador se accidenta y la DIEP yo la utilizo cuando un trabajador le pesquisan o desarrolló una enfermedad profesional. ¿Y para qué sirven ambos documentos? Para que el trabajador haga un ingreso a la mutualidad en sí y pueda recibir las prestaciones médicas y económicas, el tiempo que sea necesario. ¿Ya? Por eso esos documentos son importantes, pero vamos a verlo más adelante, ¿ya? Para que lo tengamos bien pensado. Ahora, si yo, empleador, no denuncio un accidente del trabajo, voy a tener multas, voy a tener demandas, voy a tener temas legales complejos por aquello, ¿ya? O sea, no hay que ser ni tal de que si tenemos accidente no denunciarlo, ¿ya? Por favor, no cometamos ese error. ¿Ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, recapitulando, frecuencia hace referencia al número de lesionados y la gravedad va a hacer referencia a los días perdidos, tanto producto de la licencia médica de origen laboral, como si tenemos algún accidente grave o una amputación o muerte del trabajador, los días que se van a recargar.
Ahora, el total de horas hombre expuesta tiene el mismo principio de cálculo, pero con una diferencia. Si frecuencia yo lo calculo mes a mes, en un año tengo que tener 12 frecuencias calculadas. Sin embargo, si voy a trabajarlo con gravedad, la gravedad es semestral. Por lo tanto, debo yo tenerla calculada 2 veces en el año o cada 6 meses. Y para estos efectos, nosotros siempre la vamos a calcular por periodo de enero a junio. Enero a junio, julio a diciembre. Ahí vamos a tener los 2 semestres por cada uno, ¿ya? Para poder mantener esa relación numérica que sea lo más estable por si acaso. Ahora, siniestralidad. Hoy día lo vamos a explicar y la próxima semana vamos a hacer un ejercicio en específico, ¿ya? Harta atención, chiquillas. Si algo no se entiende, me dicen por favor, porque esto no es difícil, es bastante sencillo, pero tiene muchos pasos. Así que, por lo tanto, chiquillas, pongamos harta atención, ¿ya? Porque eso es lo que a mí me interesa. Ya. Ahora, vamos a empezar a un poquito antes que me olvide, a explicar por qué tenemos que calcular la siniestralidad. ¿Ya? Y que la siniestralidad, chiquillas, es como uno de los puntos más críticos, ¿ya? Y es el motivo de que muchas empresas no denuncian los accidentes del trabajo, ¿ya? Y eso es importante. Y recuerden, todo accidente se debe denunciar. Ahora, cuando nosotros hablamos de siniestralidad, y Javiera me di cuenta, no se preocupe, ¿ya? Oigan, los delegados del curso, no lo viste bien en clase. Bueno, ahí verá. Ahora, cuando yo hablo de la cotización diferenciada, o sea, yo sé que esto es lo que pagan todas las empresas, ¿ya? Ahora, si mi empresa es nueva y yo no tengo historial de accidentes, utilizo este. Sin embargo, si ya mi empresa va teniendo funcionamiento, yo utilizo este. Ahora, el riesgo presunto se presume que como tú tienes una actividad económica, ese va a ser lo que tú pagas, o la segunda componente del pago mensual. Y el riesgo efectivo es lo que en el fondo mide la salud de la organización. Qué tantos accidentes, qué tantos días perdidos tuvo la empresa. Por lo tanto, ¿qué infiere uno? Si yo tengo 0 accidentes, 0 lesionados, va a ser tendiente a 0 o 0. O sea, yo solamente voy a pagar la básica. Sin embargo, basta que tenga yo un accidente y ya voy a pagar un porcentaje de riesgo efectivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la lógica de esto? Entre más accidentes yo tenga, más voy a pagar. Por lo tanto, el riesgo efectivo, ¿qué me dice a mí? Para mí un indicador. O sea, lo normal es que uno tenga valores de 1, 1,5, 2. Y si tenemos valores sobre 2, ya algo me está diciendo que la empresa lo está haciendo de manera correcta. Eso es como uno tiene que verlo y tiene que interpretarlo, por si acaso. Ahora, por esto yo debo calcular esto. O sea, debo calcular en el fondo la cotización diferenciada, porque es lo que yo tengo que también pagar todos los meses obligatoriamente. O sea, aparte de pagar lo que es ISAPRE, lo que es salud, ya sea, perdón, AFP, y lo que es ISAPRE o FONASA. Independiente de eso, yo debo pagar todos los meses esto, en función de lo que pago de las remuneraciones imponible a todos mis trabajadores, y no va a descuento al trabajador. O sea, si yo le hubiese hecho, por ejemplo, esta prueba, yo que voy a preguntar a ustedes, la ley de accidente del trabajo se financia en base a lo que ganan los trabajadores o al sueldo imponible de los trabajadores. Al imponible sí, al que ganan no. Ya. La ley de accidente del trabajo se financia de los sueldos imponibles o del sueldo bruto, o lo que el trabajador recibe. Del imponible, chiquillos. El imponible, recuerden que es lo que tú ganas más el pago de los saberes legales. Eso se paga para la ley. O sea, yo en base a eso hago el cálculo. Todas las empresas pagamos la básica y la adicional o diferenciada la van a pagar las empresas de manera distintiva. O sea, de manera diferente cada una de la otra, porque no todas las empresas son iguales, no todas tienen las mismas características, no todos tienen los mismos riesgos, no todos tienen los mismos accidentes o enfermedades profesionales.
Por eso que es diferente. Y por eso que nosotros tenemos que hacer todas las actividades posibles para que esto sea lo más bajito. Ahora, independiente de esto, esto se tiene que calcular cada 2 años. O sea, cada 2 años se hace este cálculo. A ti te va a llegar una carta que te dice, por ejemplo, empleador tanto, ha comenzado el proceso de recálculo de la cotización diferenciada que usted paga. Los antecedentes que nosotros tenemos como mutualidad nos indican que usted va a la baja. O sea, ha tenido menos accidentes y va a pagar menos. Sin embargo, para poder acogerse a este trámite, usted debe presentar la siguiente información. Y te van a pedir, por ejemplo, copias de las actividades que tú has hecho en prevención de riesgo, por ejemplo, capacitaciones, charlas o cursos. Y también te van a pedir la copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Chiquillos, ¿saben lo que es el famoso reglamento interno de orden, higiene y seguridad? ¿Lo han visto con el decreto 40? ¿O no lo han revisado todavía, o no han llegado todavía a esa parte de la materia? Ya, ok, ya. Entonces, esa parte la vamos a repasar cuando lleguen a la parte de la materia, para no enredarlos ni explicarle cosas que quizás después puedan interpretar de manera distinta. ¿Ya, chiquillas? Para no confundirla con aquello. Pero en el fondo, cuando a mí me llega ese pago, o sea, me llega esa notificación, yo tengo que juntar una serie de información. ¿Para qué? Para que yo pueda acogerme a la rebaja. Ahora, si tienes un alza, ahí el tema es distinto. ¿Ya? Pero eso es lo primero, chiquillas, que nosotros tratemos de no tener accidentes y enfermedades. ¿Para qué? Para que esto sea lo más tendiente a cero o lo más bajito a cero. ¿Ya? Hay empresas que lo logran, ojo, hay empresas que son bastante ordenadas y bien buenas para trabajar y aplican todo lo que es prevención de riesgos. Por lo tanto, esto es un caso que es posible llegar al cero. Ahora, es necesario para realizar el cálculo de la tasa de siniestralidad de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 67. ¿Ya? Ahora, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado de varios decretos y le he nombrado varios decretos, como el 40, el 18, el 54, y así sucesivamente, ¿ya? Y de hecho vamos a ir trabajando varios decretos en el transcurso de la carrera, para que ustedes también queden tranquilos con aquello. Ahora, esto consta de 3 pasos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Ahora, el paso 1 que implica el cálculo de la tasa promedio de siniestralidad por incapacidades temporales. Recuerden, chiquillos, que una incapacidad temporal, ¿cuándo es temporal? Cuando tú, por ejemplo, sufres un accidente del trabajo y te dan una licencia médica de origen laboral, por ejemplo, por 30 días. 30 días tú no puedes trabajar, pero tú después puedes volver a trabajar. Eso se considera una incapacidad temporal, ya que dura un tiempo que dura la licencia médica de origen laboral producto de un accidente de trabajo. Disculpe, chicos, soy majadero con repetir aquello, pero eso hay que tenerlo bien claro, porque muchas veces recursos humanos comete el error de colocar las licencias médicas de origen o por enfermedad común en esto. Están agregando más cosas que no corresponden. Por eso en este caso hay que ser bien conciso y bien claro. Esto se calcula por esto. Yo necesito esta información, ¿ya? Para no desvirtuar. El segundo paso es cálculo de la siniestralidad por invalidez y muerte. Ahora recuerden, chiquillos, que la invalidez de una forma u otra también va a ser una incapacidad, pero no va a ser temporal, sino que va a ser permanente. O sea, por ejemplo, que una persona quede con alguna cojera, o más que cojera, quede con alguna discapacidad de movimiento, por ejemplo, o pierda un ojo, o pierda una parte del cuerpo, producto de un accidente del trabajo. Ya, o sea, la primera componente hace referencia a los días perdidos por incapacidades temporales, y la segunda hace referencia a la invalidez, que en este caso son las incapacidades permanentes, y a la muerte. Ahora, cuando yo realizo estos dos, recién podemos hacer el paso tercero o el paso 3, que en este caso es la tasa de siniestralidad total. Y eso se ve reflejado en el que nos va a dar un valor, un número, y tenemos que buscarnos en qué rango está para ver este valor. Por lo tanto, este valor uno lo suma a 0,95 y es lo que tú vas a pagar todos los meses. ¿Ya? Indistintivamente, todos los meses.
hasta que te llega a ti en agosto, septiembre, si mi memoria no falla, para presentar la documentación, y una vez que está aprobado, en enero del año siguiente, tú ya empiezas a pagar menos o empiezas a pagar más, dependiendo de qué tan bien te has portado con respecto a esto, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Shum. Entonces, con el paso 3 ya hecho, yo recién me voy al paso 4. Pero vamos a explicar los 3 pasos y lo vamos a trabajar la próxima semana con calma, porque no es tan sencillo. O sea, porque digo que no es tan sencillo, no es que sea difícil, pero tiene muchos pasos. Entonces, por eso me interesa dejarlo bien claro. Ahora, cálculo de la tasa promedio de siniestralidad por incapacidades temporales, que en este caso va a tener esta sigla. ¿Ya? Acá, ¿qué necesito saber yo sí o sí? Primero, número de trabajadores cotizados mensualmente en un periodo anual. ¿Ya? Y el número de días perdidos de accidente, por accidente del trabajo y enfermedades profesionales en cada periodo anual sujetos a pago de subsidio, ¿ya? O en el fondo, cuando tú tiras la licencia, o cuando presentas la licencia médica de origen laboral por otra accidente de trabajo, a ti te van a dar una prestación económica. Y esa prestación económica, en el fondo, es un subsidio que reemplaza tu remuneración, para entenderlo así. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por cada periodo anual, y por cada periodo anual. O sea, que cuando yo empiezo a hacer esto, y acá viene como lo que yo le explicaba a veces, se calcula cada 2 años, pero se consideran 3 periodos antes de ese año. ¿Ya? Ahora, para efectos de prueba, yo le voy a dar los datos y de trabajo les doy los datos específicos, ya para que ustedes no se pierdan con eso de que se calcula cada 2 años, pues se consideran los 3 periodos anteriores, etc. Ya, para poder también trabajarlo de esa forma. Ahora, entonces, para el paso 1, lo que yo debo tener es saber cuántos son los periodos que voy a calcular, que en este caso van a ser 3, y ¿cómo se llama? Y vamos a trabajar también con los números de días perdidos por cada periodo. Ahora, como esto se presenta en agosto-septiembre, no vamos a trabajar con año calendario. Año calendario me refiero que es de enero a diciembre, sino que vamos a trabajar con meses desplazados, ¿ya? Para que tengan información, o sea, para que eso lo sepan que es como una condicionante que ustedes van a tener que tener. Ahora, para no enredarlos, y como yo necesito que ustedes entiendan cómo funciona esto, vamos a trabajar por año 1, año 2 y año 3, ¿ya? Para no enredarlos y poder entender bien cómo funciona esto. ¿Ya? Por eso podemos empezarlo a hacer así. Ahora, la tasa de siniestralidad temporal por cada periodo anual, ¿cómo va a ser? Como estamos calculando una tasa, se hace y se multiplica el numerador, que es la parte de arriba de la fracción, se va a multiplicar por 100. ¿Ya? Ahora, como esto está definido por periodo anual y se calcula en la base como un porcentaje, se utiliza un 100%, a diferencia de la tasa de frecuencia, que hace referencia a o gravedad, perdón, también, que hace referencia a 1.000.000 de horas hombre expuestas a riesgo. ¿Ya? Eso también hay que entenderlo, o sea, ahí la frecuencia y gravedad, como habla de números, en este caso, va a tener esa componente de 1.000.000 de horas hombres expuestas a riesgo, a diferencia de la siniestralidad, que vamos a trabajarlo por promedios. Y al tener promedios también vamos a tener que trabajarlo con un 100, que en el fondo va a ser un porcentaje. ¿Ya? Chicos, hasta este punto, ¿se entiende, no se entiende? ¿O tienen ustedes alguna duda o consulta? Ya, ok. Deja ver, mira. La siniestralidad, nosotros tenemos que calcularlo sí o sí para saber cuánto es el riesgo que vamos a tener que pagar nosotros. ¿Ya? O sea, yo sí o sí lo calculo. Ahora, esto no lo calculo porque es lo que pagamos todos por igual, el 0,95. Ya, recordemos que hay un tema ahí del desglose de lo que se paga, pero eso es otra historia. O sea, nosotros pagamos esto, pero el sistema después hace un arreglo y divide plata una parte por parte. Y tenemos riesgo efectivo, que es lo que nosotros calculamos mediante la cotización adicional o la cotización adicional diferenciada o diferenciada, que uno lo llama de las 3 maneras, ¿ya? Para que lo entendamos bien.
Ahora, la siniestralidad, en la práctica, tenemos que nosotros tener una serie de pasos. ¿Para qué? Para que el último valor, colocarlo en tabla y ver cuánto es el porcentaje que nosotros vamos a pagar. Esa es la componente de la función que tiene. Ahora, para llegar a eso, vamos a tener que nosotros tener 3 pasos, para que en el paso 4 lleguemos a este valor y sea el que nosotros comparemos o busquemos en tabla, de acuerdo al rango que nos dé. Ya, hasta ese punto, ¿hay alguna duda, Javiera y Krishna? ¿No? Ya, ok. Entonces vamos a ver, o vamos a visualizar el paso 1. El paso 1 que dice, cálculo de la tasa promedio de siniestralidad por incapacidades temporales. O sea, en este aspecto, cuando hablamos de las incapacidades temporales, acá que nos dice el número de días perdidos por accidente del trabajo. ¿Ya? O sea, por ese periodo 1 voy a tener, por ejemplo, 100 días perdidos por licencias médicas o 15 días perdidos. ¿Ya? Eso es un valor que nosotros no sabemos efectivamente cuánto va a ser, porque eso va a depender de cuántos lesionados nosotros tengamos y cuántos fueron los días que le dieron por lesión. ¿Ya? Eso lo ve un médico, no nosotros. A nosotros, en el fondo, ¿qué nos importa? Que el trabajador, cuando sufre un accidente, tenga la atención médica oportuna. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Ya. Ahora, como esto va a tener que ser por periodos, yo tengo que tener el periodo 1, periodo 2 y periodo 3. 3 periodos para poder calcularlo. Ahora, yo necesito datos, el número de trabajadores cotizados mensualmente en un periodo anual. Ojo, el número de trabajadores. No tengo que sacar promedio, sino que si son, por ejemplo, 15 trabajadores, mes a mes la cantidad de trabajadores. ¿Ya? Para poder también tomarlo de esa manera. Ahora, cuando yo tengo la cantidad mes a mes, ahí recién puedo sacar el promedio. Ahora, como yo tengo que trabajar con el periodo 1, 2 y 3, para luego sacar el promedio es lo más lógico. O sea, tomo el año 1 y coloco el total de días perdidos para el año 1 y el promedio de trabajadores. Y me va a dar un valor. Luego el año 2 hago el mismo ejercicio y el año 3 hago el mismo ejercicio. El resultado de cada uno, como yo necesito sacar el promedio, los voy a sumar, el del periodo o el año 1, año 2 y año 3, y eso lo divido por 3, que es lo que yo efectivamente necesito sacar como número. Ahora, como yo calculo esto de acá, ya tengo el valor asociado a qué cosa, al paso 1. Lo que tiene relación con el promedio de trabajadores y el total de días perdidos, producto de una licencia médica de origen laboral, producto de un accidente de trabajo. ¿Ya? Javier y Krishna, hasta ese punto, ¿se entendió aquello? ¿Sí? Ya. Ahora, nosotros el paso 1 lo calculamos y nos va a dar un valor. Ese valor lo dejamos, el resultado lo dejamos guardado. ¿Ya? Lo dejamos guardado porque lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, teniendo el paso 1 completado, vamos a trabajar con el paso 2 para poder tomarlo en cuenta. ¿Qué nos dice el paso 2? Cálculo de la siniestralidad por invalidez y muerte. ¿Cuáles son los datos que nosotros vamos a necesitar? Ya. Cuando vamos a trabajar con fórmulas así, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es qué es lo que necesitamos tener de información, ¿ya? Porque la fórmula está quieta, está estática, pero esa fórmula va a ir funcionando de acuerdo a la información que nosotros le vayamos colocando, ¿ya? Para que lo entendamos así. Ahora, ¿qué necesito yo? Número de invalideces y grado de invalidez por cada periodo anual. Por cada periodo. O sea, tengo que tener los datos para el periodo 1 o el año 1, el año 2 y el año 3. Por cada uno de los años que yo voy a trabajar o voy a utilizar aquello. Ahora, número de accidentes fatales en cada periodo anual y número de trabajadores cotizados mensualmente por cada periodo. ¿Para qué? Para poder sacar el promedio en el fondo, que es lo que nosotros nos va a llevar esto. ¿Ya? Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos. Ahora, lo que quizás nosotros no tenemos es o más específicamente,
es esto, el grado de invalidez por cada periodo anual. ¿Ya? O sea, si tenemos un número de invalideces, una, dos, tres personas que van a tener una invalidez, no todas van a tener el mismo grado de invalidez. Por lo tanto, acá hay un valor que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, ese valor no lo saco yo, no lo invento yo. Tengo que obtenerlo de una tabla para aquello. Entonces, a cada incapacidad se le asigna, según su grado de invalidez, el valor que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla por cada periodo. O sea, si por ejemplo tuve dos invalideces, una que tiene un 20% y una en 30, ok, va a tener 0,25 y 0,50. Y ese valor debiese ser sumado por cada periodo. Ahora, si tengo un trabajador que fallece o tengo una muerte, automáticamente voy a tener un valor de 2,5. Ahora, a nosotros que nos interesa que cuando tengamos un trabajador que le sea declarada una invalidez, en el documento tiene que también venir asociado el grado de la invalidez. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una persona puede perder la mano y eso le genera una invalidez, pero si solamente la mano va a tener un tema específico con aquello. Por lo tanto, a nosotros que nos interesa que cuando llegue el dictamen de que la persona está sujeta a invalidez, defina el tipo de invalidez y el grado. ¿Para qué? Para que nosotros después cuando hagamos este cálculo lo podamos tomar en cuenta. Y la muerte vale 2,5 por cada periodo anual. Ahora, recuerden que la muerte, desde el punto de vista laboral, puede ser por tres causales. Causal 1, muerte inmediata. Causal 2, muerte en el traslado desde el lugar del accidente hasta el centro asistencial. Y la número 3 puede ser la muerte dentro de las 24 horas continuas después de ocurrido el accidente de trabajo. Y si es después de las 24 horas, lo más probable es que el fallecido sea sometido a una autopsia para determinar las causas del deceso. Y en este caso, ver si realmente el accidente del trabajo contribuyó a la muerte del trabajador. ¿Ya? Ahora, recapitulando, el paso 2, yo necesito saber cuántas invalideces tengo y el grado por cada invalidez. Entonces, por cada año. Por lo tanto, eso vamos a tener que también verlo en el ejercicio. ¿Ya? Los vamos a ver en el ejercicio bien ordenadito, toda la información. Y les va a quedar bien claro cuando lo realicemos el próximo martes. Número de accidentes fatales por cada periodo y número de trabajadores cotizados mensualmente por cada periodo anual. Ahora, cuando yo tengo ya toda esa información, recién puedo calcular el paso 2, que es lo que está acá. Ahora, como yo recién voy a calcularlo por cada periodo o por cada año, tengo que tener esto mismo calculado para el año 1, año 2 y año 3. Si ustedes se fijan, ¿qué tiene en común esta fórmula del paso 2 con el paso 1? Es lo siguiente. En el denominador tengo el promedio de trabajadores y en el numerador tengo un 100%. Si yo reviso la fórmula del paso 1, en el numerador tengo el 100% y en el denominador tengo el promedio anual de trabajadores. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a cambiar a nosotros en la siguiente fórmula? Va a ser este el cambio. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, acá que me dice la suma de los valores correspondientes a invalidez y muerte. Ojo, la suma o lo que yo estoy sumando. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, da como lo mismo si son 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, numéricamente hablando, porque ya que tengamos un accidente es algo complejo para nosotros y eso no debiese darnos lo mismo. O sea, yo lo digo matemáticamente hablando, ya no lo digo desde la perspectiva del sufrimiento de un trabajador y el sufrimiento de la familia de un trabajador, ya siendo bien objetivo y bien claro. Ahora, si por ejemplo el año 1 tengo un muerto, ok, 2,5. Si el año 2 tuve un grado de invalidez de un 20 y un 45, ok, el 0,25 más el 1. Y así sucesivamente por cada año. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer esa diferencia? Porque voy a tener que calcular esto para el año 1, el año 2 y el año 3. Y cuando tenga los tres periodos calculados, tengo que hacer lo mismo que el paso 1. O sea, sumar los tres y dividirlo por 3.
¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Chiquillas, Javier y Krishna y los demás, ¿se entendió esto o no se entendió? Ya. Ok. Vamos a ver eso, Javier. Se dieron cuenta que ahora tengo la pantalla fragmentada. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Tengo el año 1, año 3. ¿Ya? Entonces, ya. Vamos a hacer el siguiente. Ah, de la tabla. ¿La tabla en sí en esto? ¿O cómo se hace la suma? Javiera. La tabla, ya. Entonces, no me explica nada de eso. Mira, por ejemplo, acá tenemos nosotros un grado de invalidez. Y este grado de invalidez está por decreto, no lo invento yo. Por ejemplo, si tengo un trabajador que fallece, no está en la tabla. Sin embargo, acá tiene un caso o una excepción. Si un trabajador muere o por cada trabajador muerto, automáticamente yo le doy este valor. Ahora, los grados acá o esta tabla quizás no se entienda buenas a primera. Cuando me dice de 15 a 25, lo que me está diciendo a mí en este caso es como un intervalo. O sea, si la incapacidad se encuentra en este rango, por ejemplo, el 20 está entre 15 y 25, si tengo un valor 20, este es el valor que yo le voy a asignar, 0,25. Otro caso, si tengo, por ejemplo, acá un valor 60, 60 se encuentra en el rango de 40 a 65. Por lo tanto, este es el valor que va a tener. ¿Se entendió, Javier, aquello? Sí. O sea, hay veces que hay que explicar eso, que en el fondo son rangos que podemos tener nosotros bajo este punto de vista. Ahora, yo ya calculé el paso 1 y me dio un resultado. Luego calculé el paso 2 y me dio un segundo resultado. O sea, ya tengo ya avanzado por lo menos un 50% de la siniestralidad. Ahora, con el valor obtenido del paso 2 o con este promedio de acá, es lo mismo de recién Javiera. No, 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 no. No, es que eso no está bien. A ver, cuando uno ve esto a buenas a primeras, sin saber de lo que se trata Javiera, es normal que tú tengas ese error. ¿Ya? Es normal. No, no te preocupes por aquello. Ahora mira, cuando yo calculo este promedio, me va a dar un número. Y al igual que lo anterior recién, voy a tener que ver en qué intervalo se encuentra este número. Imaginémonos que el resultado nos da, por ejemplo, 0,34. 0, o sea, 1,34, perdón. 1,34 se encuentra en este intervalo de acá. Por lo tanto, esa va a ser la tasa asociada a aquello. Me va a dar ese número. Ahora, en la práctica, con ese valor, yo voy a obtener este número, el TESIM. Ahora, el paso 1, directo, me da este valor. Con el resultado del paso 2, ese valor lo ubico en la tabla y me da este valor. Cuando tengo cada uno de los valores, los sumo y ese valor es el después que yo tengo que buscar en este intervalo. ¿Para qué? Para poder ver cuánto es la cotización adicional que yo debiese pagar. ¿Ya? Chicos, esto lo vamos a trabajar con números, pero aquí les pido yo, por favor, que revisen esta PPT y vean bien. Léanla bien, chiquillos. Y si no entienden algo, me preguntan y lo trabajamos el martes. ¿Ya? Cuando hagamos... Sí, es largo.
Por eso, Javier, si tú te recuerdas, yo le explicaba a ustedes que no es difícil, es bien sencillo, pero es largo, ¿ya? Es un poco dificultoso, atarioso de calcular. Dejémoslo así. Para mí las cosas no son difíciles. No, son largas o tienen complejidades, pero no nos pongamos en la idea cosas que son imposibles, difíciles de hacer. Ya no, nunca hay que aceptar que digan eso. ¿Mm? No, sí. ¿Saben por qué es chico importante saber cómo se calcula esto? Porque quizá a ti te puede llegar el documento con una cotización o con una cotización diferenciada y es bueno que nosotros podamos compararlo, ver si realmente está bien calculado. El otro punto es que estos cálculos de tasa, la de frecuencia y de gravedad, las mismas plataformas de las mutualidades también te las arrojan. Sin embargo, a mí que me dice la experiencia que también tenemos que revisarlas. Y en específico revisar esto que tenemos acá. La cantidad de horas expuesta a hombres a riesgo y el promedio mensual y anual de trabajadores. Esas dos cosas. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy informando 12 trabajadores y en la práctica hay dos que ya no están trabajando? Estoy informando más gente de la que debería. Y ahí eso también va a arrojar lo que los valores nos den cosas cambiadas, ¿ya? Para que lo puedan tomar bien en cuenta. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a dejar de grabar.